Días a todos. Sé que es un momento duro, ya es la 1:30, tenéis ganas de comer los europeos más que los españoles, pero bueno, cada vez somos más europeos. Yo traigo malas noticias porque os voy a quitar media hora más del tiempo, pero sobre todo traigo malas noticias para César porque te voy a hacer la mañana imposible, porque bueno, tengo unos cuantos clics y seguro que Miquel también está por ahí para echar una mano. Y lo primero de todo, agradecer a la organización que nos haya invitado a la Asociación SR para España en contar qué estamos haciendo. Yo voy a tratar de explicar qué estamos haciendo y sobre todo hacer un resumen porque me lo habéis puesto muy fácil todos los que habéis participado antes que yo y tenía ahí a Tomás al lado que es alemán y ha visto que no he copiado nada, pero en la presentación he incorporado muchas de las cosas que ya se han ido contando y creo que es un resumen de los aspectos que nos pueden influir o influenciar en el SDR que tenemos que implantar en nuestro país. Y sobre todo también quería dar la enhorabuena a los organizadores por la calidad y la cantidad de asistentes que habéis tenido en el evento. Creo que aquí está representado en todos los que hoy tienen algo que decir del SDR, todos los que habéis participado en los 18 países europeos que han desarrollado el SDR, así que felicidades a la organización. Y sin más, empiezo con la presentación. Yo he dividido la presentación en cuatro aspectos. Primero, ¿por qué estamos hablando hoy del SDR? El cambio de paradigma que supone el SDR con lo que hoy tenemos, qué retos nos encontramos como país a la hora de hablar del SDR y por último, qué estamos haciendo en la Asociación SDR para España. ¿Por qué hablar del SDR? Bueno, pues esto lo venimos hablando toda la mañana, ¿no? Y ahí hay un timeline que podéis ver de los hitos que han ido ocurriendo desde el año 2022. En la parte de arriba vais a ver bueno, en la parte de abajo vais a ver el desarrollo normativo. En abril del 22 se aprueba la ley de residuos, que marca una serie de alertas tempranas para el cumplimiento de objetivos de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso, donde marca el 23 y el 27 como esos objetivos para desarrollar el sistema. A finales del año se aprobó el Real Decreto de Envases, que lo que hacía era refrendar precisamente esa ley de residuos y hablaba de 2 años para la implantación de un sistema de depósito en caso de incumplimiento de los objetivos. Miquel. Y después del Real Decreto de Envases tenemos el Reglamento Europeo de Envases, que se aprobó a finales del año pasado. Si pasáis, porfa. Ahí tenemos, a finales de año se aprueba el Reglamento Europeo de Envases y este Reglamento Europeo de Envases lo que viene a decir es que pues, tendremos que alcanzar ese 90% del objetivo de recogida separada. Ya lo amplía no solamente a botellas de plástico de un solo uso, sino también a las latas. Antes del 2029 tendremos que llegar a ese 90% de recogida separada. Y en nuestra normativa, pues como venimos diciendo durante toda la mañana, en noviembre del 2024 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presenta un informe donde se alcanza el 41,3% de recogida separada de botellas de bebida y automáticamente se inicia ese cronómetro de 2 años para la puesta en marcha. Hay una serie de hitos que han venido condicionando la actividad de la asociación y la actividad de la puesta en marcha del SDR en nuestro país, que ya se han venido mencionando durante toda la mañana. Por un lado, tenemos los 6 meses para presentar la solicitud de autorización que terminaron en abril del 2025 y luego tenemos ese año que, como muy bien explicaba antes Arantxa, son 6 meses más meses para que resuelva la comunidad autónoma donde tiene sede social la entidad operadora o el futuro SCRAP que operará el SDR para presentar esa autorización. Nos iríamos a noviembre del 2026 como escenario que marca la normativa para poner en marcha el sistema de depósito y si nos vamos a la parte del Reglamento Europeo de Envases, pues estaríamos hablando de ese enero del 2029 para empezar a desarrollar las medidas que, como bien decía Carlos, pues son lo que nos marca también esa otra fecha y ese otro hito de puesta en marcha del sistema de depósito. Parece que actuamos de manera reactiva, ¿no? Desde la industria y la distribución, parece que se actúa de manera reactiva y por qué hablamos de SR por ese incumplimiento de objetivos. Pero permítame solamente un minuto hablar de lo que se ha ido consiguiendo. Yo vengo aquí en calidad de secretario general de la asociación, pero también tengo el gorro de AECOC, la Asociación de la Industria y la Distribución, y me gustaría lanzaros algunos de los datos del último estudio, el último barómetro que hemos hecho sobre sostenibilidad, porque las empresas, las más de 34.000 empresas que están en AECOC, llevan muchos años trabajando en pro de la sostenibilidad, ¿no? Y algunos de los hitos en ese impulso a la economía circular, lo que vemos es que más del 85% de esas 34.000 compañías ha incluido medidas para reducir el uso del plástico. Hemos conseguido reducir un 15% el uso del plástico y hemos incorporado más de un 41% de plástico reciclado en el proceso productivo. Adicionalmente, también tenemos la parte de reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático, donde vemos que el 83% de las compañías ha incorporado medidas para afrontar el cambio climático
y hemos conseguido una reducción del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero, perdón. Y por último, y ya no os aburro más con todas las medidas y el esfuerzo que ha hecho el sector, tendríamos la apuesta por la eficiencia energética, ¿no? El 97% de las compañías han tomado medidas para incorporar energías renovables y el 70% del uso de energía que ya se produce en el sector viene precisamente de esas fuentes de energías renovables, ¿no? Y esto no es más que nada poner en valor todo el esfuerzo que se están haciendo desde industria, distribución y todos los operadores intermedios para cuidar el planeta y para dejar a nuestros hijos un mejor planeta, ¿no? Y volviendo al SDR, eh, tenemos que entender que este SDR lo que nos trae es un cambio de paradigma. Estábamos acostumbrados a ver este sistema, perdón, pensamos que el SDR nos trae un sistema que es súper novedoso, ¿no? Pero antes habláis en el vídeo que habéis presentado, y enhorabuena también por el vídeo porque está muy claro, ¿no? Hablábamos de Suecia en 1984 como el primer sistema que pone el sistema de depósito en marcha, y ahí veíamos una de las primeras máquinas que se implantaron para desarrollar el SDR ya en los años 80. O sea que estamos hablando de algo nuevo para nuestro país, pero no algo novedoso en la gestión de los residuos de envase y la gestión de los residuos de envases de bebida a nivel europeo y también a nivel mundial, ¿no? Ese cambio de paradigma, como decía, pues nos obliga a repensar la forma en la que hoy gestionamos nuestros residuos de envases de bebida. Pasamos de un sistema de contenerización, que cada vez tenemos más colores en la calle y ya no sabemos a dónde tenemos que tirar los residuos, y nos lleva pues, a un sistema como este, ¿no? Venimos hablando de qué es el SDR, pues tenemos gestión automática, gestión manual, puntos de retorno en espacios públicos, puntos de retorno, máquinas RVM que se denominan dentro de establecimientos comerciales, ¿no? Venimos viendo también, y lo comentaba Rauno, cómo ha ido evolucionando el sistema de depósito en los últimos años. Yo llevo cerca de 8 años visitando países con el SDR y he visto una importante evolución, ¿no? Los SDRs del año 2016, como puede ser un Lituania o algo parecido, pues no son lo mismo como comentaba antes Mónica, ¿no? En 2025 con Austria. Evidentemente la tecnología y el conocimiento del sector pues nos ayuda a avanzar hacia modelos más actualizados, más novedosos y donde podamos utilizar ciertas herramientas que nos ayuden a mejorar esas tasas. Y además vemos cómo esa percepción del consumidor cada vez es más elevada y por tanto somos capaces de alcanzar ese 90% en menos plazo, cuanto antes nos llevaba muchos más años el conseguirlo, ¿no? ¿Qué retos tenemos en este modelo? Bueno, parece que se lo he copiado, pero no, yo creo que ha sido al revés, ¿eh? Porque Alejandro Dorado ha comentado cuáles son los temas principales que nos afectan como país, los macroeconomics de nuestro país, y partimos hablando de cerca de 20.000 millones de envases todos los años que deberían estar adheridos al sistema y que están en circulación en nuestro país. Contamos con más de 132.000 establecimientos de alimentación que venden este tipo de bebidas. También contamos con 300.000 puntos de venta del canal Oreca y eso nos hace llegar casi al medio millón de puntos de venta de bebidas, lo que supone uno de los SDRs más grandes de Europa en este sentido, ¿no? Adicionalmente también se ha comentado la complejidad que tiene el turismo. Más de 94 millones de turistas nos visitan cada año. Creo que este año vamos a llegar a los 95 millones, que es un éxito el conseguir ese objetivo. Y por último, también comentaba Alejandro en su exposición el hecho de la ruralidad, ¿no? En España contamos con más de 8.100 municipios y esos municipios, pues sabemos que más de ese 60% tiene menos de 1.000 habitantes. Eso sin duda es un reto logístico para el sistema y es un reto para poder desarrollar un sistema de depósito eficiente y exitoso para alcanzar esos objetivos que nos marca la normativa, ¿no? Adicionalmente a estos macroeconomics, tenemos otra serie de aspectos que también se han comentado desde, pues como decía, desde la primera mesa hasta ahora, la última mesa, y con las preguntas que muy bien acertadas lanzabais desde el público, ¿no? ¿Qué pasa con esa competencia? Hoy tenemos más de una entidad que ha solicitado ser el operador del sistema en nuestro país. A nivel europeo solamente contamos con dos experiencias, el modelo alemán y el modelo polaco. Muchos de los que estáis aquí los conocéis bastante bien y bueno, y todos conocemos pues cómo funciona un sistema de depósito en competencia y las oportunidades bueno, que nos puede traer el hablar de un modelo en competencia o un modelo único, ¿no? Adicionalmente de esto, también se ha hablado, ¿no? Y en la mesa anterior se ha explicado muy claro y no me voy a detallar en este sentido, es ese proceso de adaptación normativa que hoy tenemos. Las empresas, como todos en la vida, necesitamos seguridad jurídica para tomar decisiones, para invertir. El modelo de SR es un modelo que requiere mucha inversión, no solamente en CAPEX, no solamente en infraestructuras, sino también en la operativa propia del sistema. Y por ello las compañías necesitan tener seguridad jurídica para desarrollar un modelo eficiente y un modelo exitoso que nos permita cumplir los objetivos. Adicionalmente, también lo comentábamos antes, ¿no? Ese proceso de autorización
Bueno, ahí veis la solicitud que presentamos nosotros a la Comunidad de Madrid, porque es donde tenemos la sede social. Y por el momento, como bien decía antes Arantxa, pues nos han dicho que tenemos 6 meses más para resolver esa aplicación que hemos planteado al sistema. Bueno, veremos a ver si en mayo conseguimos tener una autorización o no tenemos conseguido autorización. Si bien es cierto que sin autorización se pueden ir dando pasos, y ahora les explicaré los pasos que estamos dando, pero es cierto que necesitamos que nos garanticen que vamos a ser un operador válido del sistema y sobre todo, como decíamos antes, ¿no? Que el operador, si hay competencia, pues es esa administración pública la que tiene que marcar las reglas para que entre los que estemos destinados a operar el sistema, pues nos aclaremos. Y como último punto de los retos que nos plantea nuestro país a la hora de desarrollar el sistema de depósito, bueno, yo plantaba el 21 de noviembre como último día para ponerlo en marcha, pero realmente es el 22. No sé si alguien quiere poner en marcha un SDR un domingo. Creo que es complicado, pero bueno, tendremos que ver qué pasa con los plazos y bueno, ahora les contaré cómo vamos a trabajar o cómo estamos trabajando desde la Asociación SR para España. Nosotros creamos esta asociación como una asociación independiente, ¿no? Y antes también se mencionaba la obligatoriedad que nos marca el Reglamento Europeo de Envases, que tiene que ser una entidad independiente, pero sobre todo una entidad sin ánimo de lucro, donde ninguno de los participantes del modelo se lucre de la gestión de los residuos de envases. Esto no es un modelo económico, sino que se trata de alcanzar una serie de objetivos de recogida separada de envases para bebidas, ¿no? Los socios que constituyeron esta asociación, pues bueno, ahí los tienen. Tenemos a ECOC, tenemos a ANEAVE, la Asociación de Aguas de Minerales de España, tenemos a SEDAS, que es la Asociación de Supermercados, tenemos a Bebidas Refrescantes, que antes comentábamos también, ¿no? En la posición que tienen a nivel europeo. Tenemos la Asociación de Zumos y Gazpachos, tenemos Cerveceros de España y tenemos la distribución Angel también como representante de la distribución. Sí que es cierto, y como antes también se ha mencionado, todos ellos están bajo la figura de productor de producto, que es lo que hoy nos marca el Real Decreto de Envases. Es decir, que independientemente de que representan la distribución, también representan a esa distribución en su rol de productor de producto, porque si no, con la normativa que tenemos hoy en la mano, no podrían estar dentro de la gobernanza y de los órganos de gobierno del sistema. Adicionalmente, nuestros partner in crimes para desarrollar el modelo, pues contamos con miembros colaboradores que también nos ayudan a entender la globalidad y la problemática y las oportunidades que supone un sistema de depósito para nuestro país. En ese sentido, contamos con el apoyo de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB. También contamos con el apoyo de Hostelería de España y con marcas de restauración. Pensamos que el canal Oreca es un canal que tiene que tener cierta interrelación con el SDR, porque buena parte del consumo que se hace en nuestro país se hace en ese canal y por tanto creemos que es importante también tenerlos dentro de nuestros órganos consultivos de la asociación para que nos ayuden a desarrollar un modelo exitoso que alcance ese objetivo que comentábamos antes, ¿no? Y con estos socios que planteábamos, pues bueno, aquí les traigo también una línea de lo que hemos venido haciendo en primer paso. Y antes de hablar de esta primera apuesta de largo con el Ministerio, si bien es cierto que comentaba antes Carlos, que meses antes ya veníamos trabajando en esa hoja de ruta, ¿no? Antes incluso de que saliera el informe del Ministerio sobre los datos de los scraps domésticos, pues ya estábamos trabajando, ¿no? En cuál tenía que ser la hoja de ruta para nuestro país. Es cierto que el incumplimiento de objetivos pues, ha hecho que todo se acelere bastante y, por tanto pues, hemos seguido dando pasos para alcanzar los objetivos que planteaba antes, ¿no? Que tenemos que alcanzar como país. El primer hito importante, posterior a esas reuniones que comentábamos y ese grupo de trabajo, y desde aquí también agradecerle al Ministerio, ¿no? Que nos diera la oportunidad de saber qué pensaban ciertas entidades y ciertos stakeholders sobre esa hoja de ruta y los retos que teníamos como país. Bueno, pues en el mes de abril, ante el secretario de Estado de Medio Ambiente y la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, le presentamos nuestra iniciativa, nuestro deseo de montar un sistema de depósito para envase de un solo uso en nuestro país. En el mes de mayo constituimos la Asociación SR para España, y en ese propio mes de mayo también presentamos la autorización dentro de plazo para ser uno de los operadores del sistema de depósito, devolución y retorno. En el mes de julio presentamos ante la sociedad más de 250 directivos de empresas afectadas u obligadas por el SDR. Nos acompañaron en esa apuesta de largo que hicimos de esta asociación SDR para España. También tuvimos la oportunidad de traer expertos, ¿no? Nos acompañó también Mónica para contar su experiencia, ¿no? Y ver qué es esto del SDR, porque como les comentaba antes, aunque es algo que lleva desde los años 80, pues aquí a veces puede sonar un tanto novedoso. Y a diario, no os imagináis la cantidad de consultas que recibimos sobre distintos aspectos, ¿no? que tenemos que clarificar a las empresas. Y después de esa presentación en sociedad, pues fuimos incorporando socios o miembros colaboradores a esta entidad.
En julio firmamos con Hostelería de España como miembro colaborador y en septiembre firmamos con Marca de Restauración. Ya también os adelanto que esta semana vamos a firmar con otro nuevo miembro colaborador que nos va a ayudar también a entender esa globalidad del modelo. Y luego, por último, y aquí es donde me voy a extender un poquito más, hemos empezado a montar unos grupos de trabajo, ¿no? Empezamos el 29 de septiembre con la creación de una serie de grupos de trabajo y estos grupos de trabajo. Sí, ahí, perfecto. Bueno, pues este grupo de trabajo, como ven en la diapositiva, pues son cerca de 50 empresas las que nos están ayudando a montar un sistema entre todos. Empresas de todos los tamaños, empresas nacionales, multinacionales, pequeñas, grandes, que nos ayudan a definir en ese grupo de trabajo, como les decía, que empezamos el 29 de septiembre. Hemos creado 6 distintos grupos de trabajo con distintas temáticas y estas temáticas son operativa, logística, finanzas, legal, IT, comunicación, relaciones institucionales, bueno, y también tiene la pata de marketing, porque consideramos que en esta primera fase, en esta fase inicial de desarrollo del modelo, pues tenemos que empezar a tratar estos temas con esta separación de temáticas, ¿no? Veremos si a medida que vayamos avanzando en el proceso de desarrollar un SDR, pues tendremos que reconfigurar estos grupos de trabajo para alcanzar ese objetivo, ¿no? Estos grupos de trabajo, como les decía, nos vemos todas las semanas. Todos los lunes tenemos 2 reuniones de 2 horas, cada reunión 4 horas, y desde aquí agradecer a todas las empresas y a las asociaciones que nos ayudan a entre todos generar ese clima de confianza y generar ese avance del modelo para alcanzar los objetivos. Yo sé que los lunes son muy duros, no solo por el hecho de ser lunes, sino porque estamos 4 horas debatiendo sobre SR, pero también les garantizo que el nivel de conocimiento que estamos alcanzando dentro de la asociación no tiene nada que envidiar a otros países que ya han implementado el sistema, ¿no? En esas reuniones semanales y en esos 6 grupos de trabajo tenemos a más de 600 personas de las 50 compañías que les decía anteriormente bueno, pues no se pueden imaginar la cantidad de recursos que esto supone para las empresas, ¿no? Es no solamente la inversión en CAPEX y en OPEX que decía antes que lleva el SDR, sino ese proceso previo para desarrollar y definir el modelo, pues bueno, también requiere el esfuerzo de las compañías, requiere muchas horas de trabajo de las asociaciones para integrar posiciones y para entre todos ser capaces de definir ese modelo, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo con esos 6 grupos de trabajo en esas reuniones semanales es establecer cuáles tienen que ser las bases del modelo. Todos somos conscientes que hay una falta de seguridad jurídica en este momento, pero eso no nos quita para seguir avanzando y para seguir dando pasos, porque la hoja de ruta está clara, tenemos que implantar el sistema de depósito en nuestro país y por eso, bueno, creemos, Miquel, que es el momento de empezar a poner los ladrillos, ¿no? Ya desde el mes de abril empezamos a construir este modelo de SDR. Y bueno, por concluir y dejaos un rato de preguntas, al final he traído unas ideas finales como conclusiones. Lo que estamos trabajando dentro de la asociación es el desarrollo de un modelo único y universal que establezca el sistema de depósito, devolución y retorno para envases de un solo uso en nuestro país. Lo que estamos buscando es esa amplia representación, ¿no? Yo creo que no hemos calculado en número de envases o en toneladas puestas en el mercado, pero tenemos una alta representación de todos los sectores afectados por el modelo, no solamente en número de empresas, sino por la cantidad de envases que pone en el mercado. Y luego lo que estamos buscando dentro de este modelo es dar esos pasos, ¿no? Que ahora parecerán pequeños, pero que creo que nos pueden llevar a todos a un bien común, que es montar ese sistema de depósito. Adicionalmente, lo que estamos buscando es garantizar esa transparencia, que todo aquel que sea productor de producto, que esté en estas asociaciones que han montado el sistema, que se sienta parte y que se sienta dueño de las decisiones que se han ido tomando, y queremos ser muy transparentes, y buena prueba de ello es que no nos cerramos a contestar a nadie sobre qué estamos haciendo dentro de la asociación. Creo que es el trabajo que nos ayudará a evitar errores del pasado y que todos nos vean como una entidad accesible. Y luego, por último, tenemos esa misión de alcanzar los objetivos que nos marca el Reglamento Europeo de Envases de ese 90% en 2029. Por ello, como conclusión, estamos buscando desarrollar un modelo con el compromiso de todos y que sea un modelo para todos los que están dentro del sistema y dentro de la obligación del SDR. Y nada más, muchísimas gracias. Si queréis, os doy mi móvil y me escribís, directo, como queráis, Miquel. Vamos a empezar. Gracias.
Quería preguntarles, buenísima la presentación. ¿La asociación tiene un nombre o se llama así Asociación Asociación SDR? SDR para España, sí. Luego hablaremos del branding, pero de Ah, momento nos ok. hemos constituido como... Y para entender, digo, yo me pongo en los pies de una empresa. ¿Va a estar aportando a Ecoembes y a la asociación en paralelo? Y en línea con eso, la pregunta es si tienen claro el nivel de inversión y cuál es el costo de tonelada recuperada. Hay una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que todavía no estamos pidiendo dinero a las empresas y la cosa mala es que todavía no tenemos claridad, ¿no? Antes comentaba Ignasi del estudio que se hizo hace unos años con Traxa. Obviamente las hipótesis han cambiado y la realidad de 2018, ¿no? Los datos, o 2019, los datos que se utilizaron para el estudio, no tienen nada que ver con los datos de 2025. Ahora empezamos también a hacer ese análisis macroeconómico, de impacto económico y de impacto operacional, con todos los mimbres puestos sobre la mesa y pensando en ese desarrollo normativo que nos hace falta. Entonces, todavía es pronto para tener claro una idea. Obviamente hay muchos estudios ya hechos y muchos expertos que han hablado, entonces podemos tener una horquilla, pero sería aventurarme mucho dar un número exacto de cuánto podría ser la inversión del modelo y lo que cada productor tendría que aportar. Pero obviamente los productores tendrán que aportar, por un lado, a los scraps y por otro lado tendrán que aportar al sistema de depósito en tanto en cuanto son envases diferentes que van a modelos distintos. ¿Más preguntas de la audiencia? Tiene más hambre que preguntas, Miguel. Yo tengo un par. En referencia a la última ponencia que hemos tenido, ¿qué tipo de monitoraje considerarías que sería útil de parte de un ministerio para ver que se cumplan los objetivos? Lo que hemos comentado antes de cómo nos aseguramos que se cumplan en el futuro. Y dos, he visto que de momento estáis solo contemplando depósito para un solo uso. ¿Estás también hablando del tema de reutilización o eso está fuera del Sí, programa? pues el monitoreo obviamente tendrá que venir de manera anual, que es lo que se exige en la normativa, pero obviamente y muchos de los proveedores que hay aquí de sistemas de depósito son capaces de monitorear incluso al día, ¿no? Esa consecución de objetivos. Hay un aspecto importante y que no se ha mencionado durante la sesión de hoy y creo que es relevante de cara a esta pregunta que haces, ¿no? Que es ese periodo de transición desde que se pone en marcha el sistema de depósito hasta que realmente es efectivo por todos los envases, ¿no? Aprovecho que no está Mónica para decirle que ellos han puesto un año de periodo de transición y yo recuerdo cuando estuve en Austria en abril que de cada 10 envases que había solamente 2 o 3 tenían el logo del sistema de depósito y por tanto pagaban depósito, ¿no? Entonces el periodo de transición será importante para ese monitoreo, pero obviamente será importante cómo seamos capaces de buscar esa eficiencia en los puntos de retorno para alcanzar los objetivos. Y luego, con respecto al reutilizable, la asociación, como decía anteriormente, se ha creado con el objetivo de ser asociación para SDR de envases de un solo uso. Esto no quiere decir que en las empresas no estén ya trabajando en la reutilización, porque además hay muchas iniciativas y muy buenas, y sobre todo también poner en valor el gran esfuerzo que hacen desde el sector productor por alcanzar los objetivos que se están alcanzando en el canal Oreca. Antonio, hi, I'm Michelle from the Suntory Group headquarters. It's not a question, just a comment. I just want to offer my congratulations on assembling such a large group of actors in such a relatively short space of time and accomplishing so much work with so much legal uncertainty. So I really hope this will continue. The collaboration is great. So thank you on behalf of the producers. Thank you so much. Thank you. Otra pregunta. Cuando llegue a España un envase de Portugal, ¿qué va a pasar? Y viceversa. Bueno, esa es muy buena pregunta, Miquel, y es algo con lo que estamos trabajando a diario. Primero estamos viendo qué diferencias hay con el modelo portugués, ¿no? Porque antes se hablaba del scope del SDR, el cartón para bebidas está en nuestro país, pero no está en Portugal, ¿no? El depósito en Portugal ya se ha establecido en 10 céntimos, ya sabemos la fecha de arranque del sistema, que es 10 de abril del 2026, pero aquí todavía seguimos dándole vueltas a cómo tiene que ser el depósito. Todavía no tenemos una respuesta clara cómo tiene que ser el depósito, pero sí que es cierto que nos puede ayudar mucho a entender qué está pasando en otros países y en esa consolidación del depósito que hay, ¿no? No nos olvidemos que muchos de los productores operan en un mercado ibérico, no solamente España, sino España y Portugal. Y uno de los grandes retos será cómo adaptar la identificación de los envases para evitar el fraude de un país a otro y buena prueba de ello lo tenemos también que pasa en los países bálticos, ¿no? Tenemos a Estonia, Letonia y Lituania que tienen un sistema de base de datos conjunta donde el nivel de depósito es el mismo para todos los países, pero obviamente pues hay un tráfico transfronterizo. Nosotros
También desde la asociación mantenemos reuniones con SR Portugal para entender qué están haciendo ellos, para explicarle qué estamos haciendo nosotros y para establecer unas medidas de colaboración que nos permitan en un futuro, como se planteaba antes incluso, ¿no? ¿Qué pasaría con un SDR paneuropeo? Que a veces la normativa lo plantea, pero bueno, nosotros de momento vamos a montar un SDR en España, dando los pasitos que tocan y el día de mañana veremos qué pasa con Portugal. Sí, buenos días. Quería hacer 3 preguntas muy breves. ¿Qué papel tiene Ecoembes en esta asociación? Segundo, en algún momento se ha hablado de autorización de la Comunidad de Madrid. No sé si he entendido bien. ¿Tienen competencias las comunidades autónomas a la hora de autorizar operadores de ese DDR? Y la última es, ustedes apuestan por un operador único. ¿Es así? Y por último, si tiene conocimiento de solicitudes adicionales de ese DDR que han tenido lugar en España. Sí, pues bueno, voy contestando una por una y corto. La parte de Coembes, el rol que tiene hoy en nuestra asociación es ninguno. Estamos formados por 7 asociaciones de productores y distribuidores, pero bajo el rol de productores. Coembes no es una asociación de productores y por tanto no tiene ningún rol ahora mismo en nuestra asociación. La segunda pregunta con respecto a la Comunidad de Madrid, lo que marca el Real Decreto de Envases y la Ley de Residuos es que los SCRAP tienen que presentar la autorización en la comunidad autónoma donde tienen la razón social y luego obviamente tienen que obtener un informe preceptivo de la Mesa de Coordinación de Residuos del Ministerio con las comunidades autónomas y con la AFEM, pero quien tiene la última palabra a la hora de la autorización es la comunidad autónoma donde se presenta la autorización. Con respecto a la tercera pregunta, sí, me comentaba, perdón. Sí, perdón, el operador en competencia, ¿no? Y que si queremos ser un operador único. Bueno, al final, nosotros lo que estamos viendo es que tenemos la amplia representatividad de todos los sectores y todos los sectores están trabajando en un modelo único. Obviamente sabemos que la normativa no se centra en un único modelo y tenemos que entender que existen riesgos de que haya un modelo en competencia y cuando exista un modelo en competencia tendremos que analizarlo, pero nosotros no podemos parar de pensar en el SDR y dar pasos hacia adelante y el paso hacia adelante es que tenemos esas 50 empresas que nos están pidiendo que empecemos a desarrollar un modelo. Que llegado el plazo de mayo del 26 veamos que hay más de una entidad operadora que va a afectar al SDR, pues tendremos que trabajar en un plan B, o en un plan C o en un plan D, ¿no? Obviamente, por eso decíamos que falta seguridad jurídica y tenemos que trabajar en varias alternativas. No solo se plantea el modelo único, sino que también estamos estudiando y analizando y aprendiendo de otros modelos cómo funcionan los SDRs en competencia para que, llegado el caso, cuando la normativa nos dé claridad, seamos capaces de tener todas las herramientas sobre la mesa y tomar la decisión más acertada. Y sobre su última pregunta, de si hay más de uno, sí, hay más de uno. Públicamente lo ha dicho Procircular, que se ha presentado, Procircular Depósito, y sabemos y tenemos conocimiento de que hay más de un operador que se ha presentado para manejar el SDR. Queda tiempo para 2 preguntas. Una que va a ser online, que la voy a mencionar, y os doy unos segundos para si alguien más de la audiencia quiere hacer una última pregunta. Antonio, la digo en inglés. Is there a specific thinking about producers that products that are produced in a country and sold in several countries, some with DRS, some without, labeling? How are you going to deal with that? Bueno, todavía, como decía, el problema más cercano que tenemos es Portugal. Obviamente, si vendemos en mercado ibérico, tendremos que ver cómo adaptamos los envases. Y obviamente también conocemos, la semana pasada estuve en Oslo y bueno, pude ver que hay determinadas marcas de bebida que tienen 5 logos dentro de su etiqueta, ¿no? Es una práctica habitual en distintos SDRs de Europa, donde se plantea una tarifa diferente si adaptas o no adaptas el código al país o permites un código internacional, ¿no? Bueno, aquí siempre se hace la mención, ¿no? Códigos internacionales son todos, pero lo que se refiere es si hacemos un código único para el SDR o permitimos un código que se utilice en otros países, pues tendremos que analizar qué impacto económico puede tener, sobre todo por esa existencia, como comentábamos en anteriores ponencias, del fraude, ¿no? Aquel que no ha pagado el depósito y está en nuestro país, cómo somos capaces de compensar ese depósito y que no tenga impacto en la parte del productor. Estupendo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿No? Bueno, pues hemos llegado a la hora. La comida se va a servir en el otro edificio. Muchas gracias a todas. Seguimos por la tarde.